Mientras tanto, vamos a darle la bienvenida a nuestro colaborador del día de hoy, Eduardo Cerezuela. Ya está aquí, Top Voice en LinkedIn y experto en estrategia de negocios, gestión empresarial y todo aquello. Bienvenido, mi estimado Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Sara, buenos días. ¿Qué tal? David, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Audiencia, ¿cómo están todos? Muy bien. Hoy venía a contarles un caso, pero después de ver que se están así riendo y pasándola bien, yo no quiero entrar así con un caso de negocios así tan... No, está bien, adelante. Pero les voy a contar un chiste de entrada así para amortiguarlo como una anécdota. Cuando conocí a este empresario es muy futbolero, ¿no? Y como yo soy argentino, esto lo conocí en el año 2010, empecé a trabajar con él en un caso muy interesante que les voy a compartir. Sí. Para que vean qué fue lo que pasó, que es muy común, cómo lo resolvimos y cuál es el aprendizaje, ¿no? Pero primero les quiero contar un chiste de cómo lo conocí a él, ¿no? A ver. Era un tipo grande, o sea, bueno, más grande que yo, así, ya en esa época tendría unos 70 años y muy futbolero. Entonces, siempre que podía, siempre que me veía en alguna reunión así, me agarraba a la salida y me hacía un chiste de fútbol. Ajá. Me volvía loco porque yo, como soy argentino, los argentinos somos muy futboleros, me decía, súper aficionados. ustedes se creen que son los reyes del fútbol, me decía, pero nosotros en realidad somos lo que empezamos en México, somos el primer país que empezó en el fútbol. Digo, no, eso no es cierto. El primer país que empezó en el fútbol fue Inglaterra, que fue donde se creó el fútbol, ¿no? De ahí viene el nombre y todo. Me dice, no, nosotros empezamos a jugar al fútbol ya desde la época de los mayas, de los mayas, que jugábamos en el juego de pelota. En el juego de pelota y le golpeábamos con la cadera y entonces yo decía, yo lo tenía ya entre ceja y ceja y decía, este tipo me estaba riendo. Y en ese momento le dije, ¿sabes? Tienes razón, siguen jugando igual, le decía. Bueno, y después de lo de ayer, ¿qué te cuento? Después de lo de ayer, ¿qué te cuento? Sí, bueno, un poco sí, vamos a tener que estar de acuerdo. No, pero bueno, rompiendo así el hielo, porque veo que estaban muy divertidos con la plática y no quería entrar en un caso así de empresa así de golpe, sino antes... Además, si a nosotros el chisme empresarial también nos entretiene muchísimo cuando nos empiezas a contar de las herencias y del hijo que no estuvo de acuerdo. Sí. Pero a ver, caso es un caso de una familia muy tradicional del norte de México, muy querida. Un señor muy dedicado a su carrera, a su trabajo, y tiene ranchos, ganado y tenía rastro. El rastro es donde los animales se sacrifican y se procesan, y después tienen frigoríficos y este señor tenía muchos problemas financieros en su empresa. Cuando me llamó para que analizara, investigara qué era lo que estaba pasando, porque ellos operaban todo el tiempo, operaban y se movían, pero viste como cuando están en ese camino del hámster. Sí. Y no tenían tiempo de tener a pensar lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces me puse a investigar. Y había cosas que yo sospechaba que estaban pasando, pero nadie me las quería decir. Entonces, investigué hacia atrás, ¿no? Porque, más allá de la información financiera, todo, también hacemos entrevistas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta empresa? Cuénteme un poquito la historia. Y me dijo, mira, nosotros teníamos 14.000 cabezas de ganado, éramos una empresa que estaba muy bien, nuestro producto era de muy buena calidad. Eso me lo dijeron entre bastidores, ¿no? Como se dice. Hasta que vino un consultor y lo convenció al dueño que estaría bueno generar su propia marca, impulsar su negocio para que todos conocieran su producto en el estado y que pudiera después vender a otros estados. Y al dueño le gustó mucho porque tenía muchísimos dueños haciendo lo mismo. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la decisión que tomó? Le digo, y no, empezó a vender sus cabezas de ganado y compró locales, negocios grandes que eran como supermercados, ¿no? Varios. Y entonces ahí empezó el origen de los problemas financieros, ¿no? Porque uno dice, hay una regla que es la más básica de todos. Si tenés un activo de corto plazo, lo tenés que aguantar con deuda de corto plazo. Si tenés un activo de largo plazo, tiene que ser financiado con deuda de largo plazo. Él es lo mismo que hubiera gastado la mitad del inventario y lo hubiera comprado en edificios, ¿me entiendes? ¡Qué grave! Pero es muy común, es gravísimo, pero es muy común. Y las empresas no se dan cuenta. Porque uno no sabe
A veces, o te habla alguien al oído y te pone la idea. sí, y te vende nubes de colores, ¿no? Entonces, construir una marca no es algo que se hace un día para el otro. Claro. O sea, ¿Cuáles son los principales errores como ese que cometen los empresarios? uno de ese tipo es, te digo que es el más frecuente es el más frecuente. Lo que pasa es que tampoco hay muchos instrumentos de financiación, algunos no tienen acceso al crédito, no conocen cómo conseguir crédito, no conocen cómo financiarse. Y de hecho voy a hacer un trabajo, si querés, en un programa que me des oportunidad, y voy a traer información de cuáles son todos los programas a donde pueden acceder los empresarios a los créditos. Ah, muy bien. Una lista, ¿no?, de cómo pueden acceder, porque en realidad no se conoce mucho porque están dispersos en distintas instituciones, ¿no? Y ese es uno de los principales, que usan dinero de la operación Sí. para comprar cosas que no generan dinero rápidamente. Y a ver, Es muy común. ¿cuáles entonces son los bemoles de tomar estas decisiones? Las principales afectaciones, ¿cómo se empiezan a ver? ¿Cómo empieza a craquear todo? Empieza a craquear porque empezás a tener problemas de liquidez. De liquidez. Claro. Porque, Y entonces recurren a un préstamo, recurren a... sí, pero ya por obligación, no por planeación previa. Una cosa es recurrir a un crédito por desesperación y otra cosa es recurrir a un crédito acompañando un proyecto de crecimiento, ¿viste? Que es muy diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque imagínate, esto puede variar las tasas, los riesgos, todo. Claro. Entonces, este señor, lo que tuvimos que hacer fue una serie de cosas para decir, bueno, ¿cómo lo sacamos de esto, no? Porque tenía el inventario, le quedó por la mitad. ¿Y qué pasó? Empezó a tener que comprar a otros rastros carne, y entonces su calidad lo empezó a variar, a perder confiabilidad, ¿no? Porque él tenía una trayectoria, su carne era muy de muy buen nivel. muy buen nivel. Entonces, ahora que pasaba, tenía que salir a comprar, se le mezclaban los productos, la carne no era la misma, y entonces eso complicó todavía más las cosas. Entonces, bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, ¿Se puede salir de estas crisis? Sí, se puede, pero hay que planearlo bien, sí, pero una de las cosas que hicimos, actuamos sobre dos cosas esencialmente, ese es el aprendizaje, ¿no? Si ya te metiste en el barco, no sé, ya estás acá, ¿no? O sea, lastimaste el core business, tenés dos cosas. Primero, ahora lo que tenés que hacer es, si esos edificios que tenés, ponerlos como garantía de liquidez de un préstamo para poder volver a comprar la cantidad de ganado que te empieza a generar de nuevo aunque tenés que pagar obviamente el costo de los intereses. Claro. Pero volver al core, porque él se fue del core, El centro, se ¿no? viajó del core, de lo que genera la más fuerte capacidad del negocio. Y esto es muy, muy común, porque los empresarios a veces son muy optimistas porque han tenido éxito y tienen que tener ciertos recaudos de a quién escuchan también, ¿no? Entonces, y lo otro que hicimos fue ponernos a investigar qué pasaba, porque tampoco las tiendas vendían mucho. No vendían mucho. Entonces nos pusimos a ver qué pasaba y empezamos a recorrer la zona, a investigar los supermercados y le preguntamos, resulta que él abría de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Y tenía supermercados cerca que abrían hasta las 12 de la noche. Entonces ahí nos dimos cuenta, claro. Lo que estaba pasando además es que había cambiado el criterio de consumo de la gente. Ellos estaban acostumbrados a que en el norte del país compraban como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, y compraban en Estados Unidos, y entonces la gente que hacía compras mensuales en el norte. ¿Sabes qué hacían? Tradicionalmente iban a comprar la carne una vez por mes, tenían unos freezers enormes, las metían ahí, la familia estaba tranquila, pum, y esa era la modalidad de compra. Pero la modalidad de compra había cambiado después de 15, 20 años. Ahora trabajaban los dos, la mujer y el marido, ya no era solo el marido. Ahora los sueldos se pagan cada 15 días, a veces cada semana. Había cambiado la modalidad, ¿no? Y eso desestabiliza a todo el personal, ¿no? Claro, y además, por ejemplo, no compraban a la mañana, porque ya las amas de casa, como tenían que trabajar, entonces, ¿qué hacían? Se juntaban a veces para comprar en el supermercado, los dos, a veces compraba uno con el sueldo de uno, el otro con el otro, y entonces el horario se había extendido, ya compraban a las 7, 8 de la noche, no compraban a las 9, 10 de la mañana.
Entonces cuando él cerraba a las 5, se perdía todo un margen de operación de compra. Tremendo. Tremendo. Entonces cuando lo convencimos de cambiar los horarios y extender sus horarios de venta en los comercios, la venta a los 2 meses le aumentó un 30%. Entonces hay que... Y le empezó a librar lentamente, sí, ¿no? Sí, empezó a recuperar un poquito de la inversión, se empezó a estabilizar, pero además trabajamos también para reestructurar la deuda, porque tuvimos que ir para atrás, en definitiva recuperar lo que tendría que haber hecho al principio, ¿no? La moraleja de la historia, ¿cuál dirías que es? Que hay que tener mucho cuidado con las decisiones financieras, no hay que marearse y decir, si yo tengo algo que me va a retornar dinero muy rápido, lo puedo hacer con un préstamo de corto plazo, no hay problema. Ahora, si yo voy a invertir en algo que me va a retornar dinero a muy largo plazo, tengo que hacerlo con un préstamo de largo plazo, con un programa estructurado, exclusivo, y no actuar más por instinto. La verdad, se acabó la época del instinto, Sara. Ajá, porque antes era como el empresario antiguo, era muy de la entraña. Está bien y es respetable, ¿no? Y así era, y así muchos triunfaron. Este señor era brillante. Pero bueno, a veces lo convencen, lo convencen y hacen cometer, le hacen cometer errores a mucho. Y es muy común eso, ¿sabes? Que se marean y sacan el dinero de la operación. Lo sacan de la operación diaria y lo meten y lo inmovilizan. Claro. Entonces es como si lo estuvieras drenando. Sí. Y llega un momento que... Estás ahogado. Esto es tan común. Y en los mercados actuales todavía es mucho más rápido cuando toman una mala decisión. En Latinoamérica es muy común esto que te digo. Y el problema es que te podés caer muy rápido, ¿viste? O sea, hoy ya no alcanza con tomar decisiones así, ¿viste? Con el instinto, ¿no? A ver para dónde va el viento. Hay que hacer las decisiones, tienen que estar fundamentadas, ¿no? Entonces, porque está todo mucho más competitivo, más complejo, y ese es el aprendizaje para todos. Cuidado cómo financian los proyectos. Mucho cuidado Eduardo, cómo financian. Antes de despedir, muchas gracias por compartir. Ya está especulando, ya nos están mandando mensajes hasta para averiguar de qué empresa se trata. Pero bueno, no va a nombrar nombres, Eduardo. No puedo dar nombres. No, Claro. Porque por ética profesional no sí, puedo. Por supuesto, pero además le agradecemos que nos comparta de primera mano estos casos. Pero te queremos hacer la pregunta del día de hoy antes de que te vayas, porque pues tú también tienes otra perspectiva al respecto que tal vez nos puedas aportar. ¿Te sientes seguro aquí en Yucatán? Y si sí, ¿por qué? ¿A qué se lo atribuyes? Qué buena pregunta. Ajá. Gracias por preguntarme eso, porque qué buena pregunta. Yo tengo 3 niños chiquitos. Yo me casé más grande, tengo niños mi niño más grande tiene 11 años y tengo gemelos que tienen 9. Y nunca me he sentido tan seguro como en esta ciudad. Estuve en varios países viviendo, tuve la suerte, gracias a Dios, pero en esta ciudad me siento espectacular. O sea, te soy sincero, decir, el hecho de poder salir a la noche y decir, a veces hace calor, ¿no? Digo, con mi esposa y mis hijos, digo, vamos a comer unos tacos. Sí, y podés llegar a cualquier hora de la noche, ¿entendés? O sea, y no sentís miedo de que estás parado en un semáforo y alguien te puede venir a robar. Es una sensación tan hermosa que solamente se da cuenta aquellas personas que vivimos en ciudades peligrosas como Buenos Aires, que es muy peligrosa. A veces a la Ciudad de México hay lugares donde también es peligroso. Chihuahua jamás tuve un problema, a pesar de que mucha gente dice, sí, exacto, ¿no? Jamás en mi vida tuve un hecho en Chihuahua. Violento. Qué bueno, en México me robaron 2 veces, pero en Chihuahua jamás. Y en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y te estoy hablando en Reforma, ahí donde está el Ángel. Exacto, ni siquiera estabas en Tepito. Sí, no, donde está ahí ¿cómo se llama? El famoso, bueno, que fue el recital de Sting ahí sobre Reforma. En el Auditorio Nacional. Gracias, sí, gracias. Que es muy seguro normalmente. Sí, me robaron en el auto, en una lluvia que estaba muy finita, con un revólver, bueno, y aquí jamás, es hermoso. ¿Y a qué se lo atribuyes? Esto, la seguridad que gozamos todavía en el Estado. Yo creo que a varias cosas, me parece que a varias cosas. No te digo la verdad, y esto que lo voy a decir es por una suposición, porque mis niños van al colegio donde hay un abuelo que tiene sus nietos ahí, y es un señor del que habla muy bien,
que es un señor que tiene a cargo la seguridad del Estado. Es el comandante. No, y todos hablan muy bien de él. No sé, es lo que yo escucho, ¿no? Y por otro lado, también lo que ocurre es que creo que ustedes son más respetuosos de su autonomía, de sus orígenes, como que cuidan mucho eso, quieren mucho y quieren mucho las tradiciones, la familia. Y ¿sabes cuál es la diferencia más grande? Que como el ambiente es muy familiar, hay muchas familias, lo hermoso es que no... Perdón lo que voy a decir, ¿no? Tal vez uso una palabra que no es la correcta, porque en México a veces me confundo con las palabras, pido disculpas, pero a veces en otros lugares hay mucho desmadre, y acá no tanto. Por ejemplo, yo conozco muy de cerca la comunidad de Cancún, y es muy diferente, sí. Hay mucho, y entonces viene mucha gente de afuera, pero en otro rollo, vienen en otro otra nivel, mentalidad. con otra mentalidad, que es la mentalidad de la fiesta, pero una fiesta media confusa, ¿viste? Sí. No es la fiesta de acá, que es más sana, más regional, más familiar. A mí, yo siento una gran bendición de estar acá, Muy porque sabes qué lindo que es para los niños sentir esa seguridad para los hijos. Claro. Ojalá que Dios quiera que podamos en este estado seguir así, porque me da muchísima felicidad. Muy Oye, bien. Eduardo, un placer como siempre. Gracias por acompañarnos esta mañana. Eduardo Cerezuela, Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios, gestión empresarial. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias, con mucho Eduardo. gusto. Tengo más casos, Muy pero bien. no me van a convencer de dar los nombres porque No, está bien, eso es pero entendible. tengo como Va a guardar sus fuentes hasta Claro. el final. tengo un Hasta el montón de final. casos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a una Bonito día. pausa, regresamos. Esta es Mérida a las 7.